tenga en su vida, pero hay algo que quiero dar en esta mañana, y es que muchas veces nos preguntamos, y esta pregunta ha llegado a más de alguno de nosotros: ¿dónde está Dios mientras sufrimos? Y quiero enfocarme en el libro de Job y otras escrituras. Y esta es la pregunta que ha martillado la mente de muchas personas mientras transitan por el curso, amén, interminable del valle de la aflicción. Cuando hay aflicción, cuando hay dolor, cuando hay angustia, cuando se pierde todo, cuando ya no hay más a dónde ir, cuando llegaron al tope del callejón y no hay más que hacer. Y esto me lleva a otra cita en Éxodo 2, 23 al 25, que dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y el clamor. Y subió, dice, a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, quiero hablar un poquito de esto concerniente al sufrimiento que tuvo Job, ¿verdad? Sabemos de que él pues perdió todo lo que él tenía, incluso su cuerpo fue tocado con llagas horribles, y luego los amigos de él que vinieron supuestamente a consolarlo, vinieron más bien a señalarlo, ¿verdad? Y yo quiero hablar de esto. Hay gente que ha asumido una actitud de rebeldía pasiva o activa, dando lugar a un endurecimiento del corazón porque no ven ninguna actuación divina para detener el sufrimiento y calmar el dolor. Pero ¿es esto del todo cierto? Pregunto. ¿El Dios indiferente a nuestra condición y a nuestra miseria será Dios que voltea su rostro y no está de acuerdo, o no le importa nuestra vida? ¿Le importa a él si sufrimos o no? Son preguntas que vienen sobre mucha gente que tiene su corazón duro porque la vida lo ha martillado y lo ha martillado. Y la manera como Dios se ha movido en la historia, buscando al hombre en su condición perdida, hasta llenarlo con sus bienes eternos, nos muestra cuánto le importa a Dios el dolor humano. ¿Dónde está Dios mientras sufrimos? Pregunto, ¿dónde se encuentra? Quiero decirte que está con nosotros. Él nunca nos ha dejado. Y por otro lado, si comparamos nuestro sufrimiento con el de él, si tenemos que concluir que nadie sufrió más que nuestro Padre Celestial, ninguno ha pagado un mayor precio por enfrentar el pecado como lo ha hecho nuestro Dios. Nadie se ha interesado más por el dolor de una raza descarriada como nuestro Señor. ¿Quién puede comparar el sufrimiento con aquel que pagó por nuestros pecados en el cuerpo crucificado? Amén. En aquel madero. Nadie ha sufrido más que aquel que, cuando él tomó forma humana y vino a dar su vida por nosotros. Vuelvo y pregunto: ¿dónde está Dios mientras sufrimos? ¿Será que Job se hizo esta pregunta? ¿Dónde estará Dios cuando sufrimos? Óigame, Job llegó a decir: maldigo el día en que nací, porque hablaba en su carne, en la desesperación, en la angustia del dolor. Óigame, el dolor de sus llagas no creo que se comparaba tanto al dolor de haber perdido sus hijos. No tanto sus bienes, no tanto el dinero, no tanto su salud, sus hijos. Y luego, a pesar de esto, tener una esposa que le dijera: ¿sabes qué? Maldice a tu Dios y muérete, porque ella no podía soportar la condición en la que se encontraba Job. Quizás ella tenía, amén, todo lo que ella necesitaba en casa. Job le suplía todo a ella, la tenía viviendo bien. Pero ahora que no hay nada,
Ahora que todo se acabó, ahora que llegó el tope de la situación, ahora que ya no entra la finanza, ahora que ya hay mucho problema, pregunto, ¿dónde está Dios mientras sufrimos? Él nos mostró cuánto nos amaba. Él está ahí donde siempre ha estado. Nunca se ha movido el Señor de ese lugar donde tú lo has dejado. Es verdad que a veces pareciera que Él se desatendiera del sufrimiento, como se ve en el caso de Job o en el caso de Pablo. Pero de acuerdo de los resultados, esa es la manera como Dios trabaja en el carácter y cómo puede utilizar la situación para bendecirnos más abundantemente. Aleluya. De modo pues que el sufrimiento no es, óigame, no le es indiferente. En el presente pasaje tenemos a un Dios que se hace presente cuando su pueblo está pasando por la más dura prueba, amén, de la esclavitud. Y este momento la iglesia pasan pruebas de esclavitud porque hay hermanos que pasan esclavizados al trabajo, esclavizados quizás a situaciones propias. Hay una serie de versos que nos muestran la actividad de Dios para indicarnos dónde está Él mientras su pueblo sufre. El clamor del sufrimiento sube a su presencia, dice el versículo 23, que aconteció que después de muchos días que murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y el clamor, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. El estado de la esclavitud y la opresión al que se enfrentó Israel en Egipto tuvo que ser uno de los peores en la raza alguna vez haya experimentado en la historia, hermano. Es terrible entender, es terrible comprender. Muchos pueden decir, wow, la esclavitud, y hacerse pensar, pero 400 años, 4 generaciones. Si toma en cuenta que el rey bondadoso y sensible que surgió en Egipto había muerto unos 400 años atrás, levantándose después de él muchos reyes insensibles. Y luego la amenaza que representaba a Israel para los egipcios, debido a que su crecimiento era el progreso, la mano con la que fueron sometidos tuvo que ser férrea y inclemente, o sea, tuvo que ser látigo fuerte. ¿Por qué? Para mantenerlos a ellos, aleluya, sometidos, porque no solamente porque ellos eran israelitas, sino porque se multiplicaban y eran mucho más grandes que Egipto. Entonces tuvieron que venir con un sistema de someterlos a una esclavitud, de someterlos a una, aleluya, a un trabajo duro para mantenerlos débiles. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando Dios multiplica tu casa? Cuando Dios multiplica tus bienes, cuando Dios multiplica tu pueblo, el enemigo de una o de otra manera va a tratar de esclavizar. De modo que su amargura, hermano, quiero decirle que la servidumbre de los israelitas clamaron pidiendo auxilio. Y ese clamor llega hasta el cielo, como dice el versículo 23. Lo que pasó el pueblo de Israel en Egipto nos recuerda que este es un mundo de clamor. Muchos de los clamores vienen como resultado de alguna terrible esclavitud, sea la droga, sea el alcohol, sea la pornografía, sea lo que sea, pero estás atado a una esclavitud que a veces no te permite leer la escritura, no te permite orar, no te permite ni siquiera visitar la iglesia. Y estás en una esclavitud de la cual tú deseas esperar salir con prontitud y desesperación. El enfermo clama porque se calme ese dolor o se le quite esa enfermedad. El preso clama porque quedar libre de esa prisión. El hombre o la mujer claman porque quieren quedar libres de alguna pasión indebida. Lo mismo hace el joven que ha quedado atrapado en las garras de alguna esclavización de vicio.
Hay clamores en la familia por la actitud de infidelidad o de algunos de los cónyuges. Hay padres que están clamando por la actitud desobediente e irresponsable de sus hijos. ¿Qué decir de los clamores que produce el hambre en tantas partes del mundo? El clamor por la cual falta una justicia apropiada. ¿Sabe usted cuántos padres todos los días desgarran su corazón porque su hijo fue víctima de la violencia que vive en nuestro mundo? Todo esto hace también que se levanten todos los días diferentes clamores por una continua misericordia divina para con este mundo lleno de tanto dolor y violencia. Pero tenemos también que clamar que muchos de estos clamores no siempre son dirigidos al Señor. La verdad es que hay gente que prefiere buscar otros intermediarios o otras formas en su dolor antes de buscar a Dios. El mismo pueblo de Israel pasó por esa etapa. Gemían entre ellos mismos. No se nos dice que hayan clamado a Dios, sin embargo, su clamor llegó a su presencia. Y es que el clamor de un corazón sincero que se dirige a Dios sin reclamo, sin exigencias, sino en humillación, será un clamor que llega hasta la misma sala de la presencia divina de nuestro Señor. Aleluya. Siempre habrá cielo abiertos para que el clamor entre a su presencia. Dios oye la angustia de los que claman a Él. El versículo 24 lo dice: y oyó Él el gemido de ellos. No hay una palabra que pudiera aplicarse a Dios en su capacidad de oír. Al que pudiéramos llamar omnioyente, así como decimos omnisciente, para destacar que Él todo lo sabe, cualquier lugar del mundo, en cualquier tiempo que suceda. En ese lenguaje que la Biblia nos presenta acerca de Dios, sus oídos no son sordos, ni han perdido la audición con los años. Él ha oído siempre. Él es el único que tiene la capacidad de oír el clamor del alma que no grita, o el gemido del espíritu que no se oye. Él es el único que tiene la capacidad de oír los gritos del silencio. Aleluya. Porque hay muchos, aleluya, en este día que han amanecido abrazados de una almohada empapada de lágrimas porque no hayan la salida. Pero quiero decirte esta mañana, Dios escucha tu clamor. Cuando los escritores sagrados criticaban a los hacedores de ídolos y su falta de poder que estos tenían para hacer algún milagro, destacaban de ellos los siguientes en el Salmo 115, del versículo 5 al 8 decía: tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no olen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con sus gargantas, y semejante a ellos son los que lo hacen y cualquiera que en ellos confía. Sin embargo, no ocurre lo mismo con nuestro Dios, con el hombre que ama y le busca, clama a Él. Su petición no se archiva como tantos clamores que dan sin respuesta en el mundo, que van las peticiones a un archivo. Mi Dios no tiene un archivo. Dice el Salmo 34, 17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cuando el hombre se dispone en buscarle de corazón, lo encuentra. Su oración no queda sin respuesta. De esta manera lo confirmó David cuando, hablando de su propia experiencia, dijo allá en el Salmo 34, capítulo 34, versículo 4 y 6, busqué a Jehová
y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y luego dice esto: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Dios siempre oye, solo que su respuesta estará acondicionada al propósito mismo con el que él trabaja nuestras propias vidas. Él trabaja nuestras vidas, él trabaja nuestro carácter, él trabaja en la situación más correcta que pueda servir para nosotros. Por lo tanto, él puede responder diciendo sí, o también puede responder diciendo no, o también puede responderte diciendo espera. Dios se acuerda de sus promesas hechas en el versículo 24 y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. El estado de angustia de su pueblo de esclavitud, el estado de angustia de Job. Se dice que Dios se acordó de su pacto. ¿Cuál fuese ese pacto? ¿Cuál fuese esa promesa? Dios le había dicho a Abraham que haría de él una nación tan grande como la arena del mar y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. A Isaac le fue dicho, el hijo de esa promesa. En él cumplió el primer pacto que hizo con Abraham cuando éste salió de la tierra de su parentela. Luego en Jacob la promesa llegó a concretarse, pues toda su familia se formarían las 12 tribus de Israel, y de ellas el pueblo que ahora está listo para ser libertado por Dios. En el pacto hecho a sus antepasados, Dios les había asegurado que ellos no permanecerían como esclavos para siempre. Ahora él se ha acordado de aquella promesa y se dispone a cumplirla. Con Dios tenemos la absoluta garantía de cumplimiento de sus promesas. Debemos entender que el acordarse de Dios, escúcheme bien, hay que entender que el acordarse de Dios aquí no equivale al olvido que es propio del ser humano. Sería inconcebible pensar que Dios se le puede olvidar sus promesas como lo hacemos nosotros. Sin embargo, si hay una sola cosa que Dios olvida, y es que tiene que ver con nuestros pecados. Miqueas 7, 18 y 19 dice algo que me impactó. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él volverá a sepultar nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Qué extraordinario es nuestro Dios. Esta mañana quiero decirle que mi Dios es extraordinario. No olvida ninguna de sus promesas, pero sí se olvida de nuestros pecados una vez confesados y perdonados. Vuelvo a lanzar esta pregunta en este panel de live. ¿Dónde está Dios mientras sufrimos? Está ahí, listo para cumplir sus promesas. Ningún dolor, angustia o penas pasa sin que Él se dé cuenta. Lo que ha prometido lo cumplirá. Este texto nos confiere una gran confianza. Dios es el Dios del pacto. Es verdad que muchas veces el hombre lo ha quebrantado, pero la fidelidad de Él ha sido firme. Ha sido firme en el cumplimiento de tales promesas. Este es el más poderoso pensamiento. Mientras pasamos por nuestro valle de sombra y de muerte,
La más grande promesa es que Él estará siempre con nosotros. Dios no mira, escúchame bien, Dios no mira tus iniquidades, pero Dios nos mira y nos reconoce. El versículo 25 dice, Dios miró a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Escúchame bien, quizás muchas veces hemos naufragado de la iglesia, quizás muchas veces estamos afuera del alcance ya de alcanzar un ministerio, un pastor o alguien que venga a decirnos que Dios nos ama. Pero sabes una cosa, Él te mira en la condición donde estás en este momento. Y una de las cosas más bellas es que Él te reconoce. Él sabe quién tú eres. Él sabe que el enemigo te ha hecho caer. Él sabe que el enemigo te ha hecho tropezar. Él sabe que el enemigo te ha hecho caer de muchas cosas y crees que ya no hay salvación para ti porque ahora has caído en una esclavitud horrible. Ahora el enemigo te ha encadenado. Pero sabes una cosa, hoy día traigo noticias para ti. Dios te está mirando, es una de las cosas. Y la segunda es, Él reconoce quién tú eres. Él sabe que tú eres una hija del Altísimo. Tú sabes que tú eres un hijo de Dios. Y Él ha llegado esta mañana para decirte, ¿dónde estoy yo mientras tú sufres? Yo estoy aquí contigo. Yo te estoy mirando. Yo te estoy reconociendo. Oh, el verbo mirar de este pasaje es más que una simple mirada. No es aquel tipo de mirada que no despierta ninguna clase de sensibilidad, aunque sea notoria la miseria y la angustia. No es así. Por cierto, aquella mirada que tuvo el levita y el sacerdote en la parábola del buen samaritano, ahí ellos vieron la angustia y el dolor, pero siguieron de largo. Y nuestro Dios es el buen samaritano, el que viene y ve y luego es motivado a la mirada de Dios, percibe la situación humana y el hombre ve la apariencia, mas Dios mira, hermanos, en esta mañana el corazón. La mirada de Dios nos da confianza, pues hay una absoluta garantía que Él no nos dejará postrados en el pasado, en la angustia, que Él no nos dejará postrados en la miseria. Se nos dice que cuando Jesús miraba las multitudes tenía compasión de ellas porque las veía como ovejas descarriadas, sin pastor. Si miró la esclavitud del pueblo, si miró los que afligían y lo atormentaban, miró el dolor físico que le imprimía, miró el dolor emocional que causaba aquella pesada carga, los miró con compasión y se decidió a librarlos de su angustia. El texto también dice que los reconoció. Este es un verbo dinámico que significa más que reconocimiento. Tiene la idea de estar involucrado con algo. Esto significa que Dios sentía personalmente la opresión de su pueblo y la compartía con ellos. Hay en este una verdad maravillosa. El sufrimiento humano despierta en nuestro Dios su más incomparable compasión y amor por sus hijos. Dios nos está, aleluya, diciendo esta mañana, yo estoy contigo. Y vuelvo con la misma pregunta, porque está clavando tu mente, tu corazón. ¿Dónde está Dios mientras sufrimos? Está más cerca de lo que nosotros podemos imaginarnos. Bien vale la pena citar lo que dijo el salmista, que en un momento de angustia se hizo una pregunta propia. Un ser humano cuando pasa por esos momentos por los que nadie quisiera pasar, ¿dónde? Óigame bien, ¿dónde está Dios mientras sufrimos? Quiero cerrar este mensaje con un salmo. Yo siento la presencia de Dios en esta mañana aquí, en este panel de guardianes del aceite.
Dice Salmo 139 del 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare alas como del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano. Y si hiciera tu diestra y dijese ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Quiere decir, hermano, que Dios está contigo. Esta mañana quiero decirte que aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Quiero decirte que lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Dónde está Dios mientras sufrimos? Está más cerca de lo que podemos imaginar. Solo que en lugar de huir a otro lado, como pensaba el salmista, debemos ir a Él. Debemos ir a sus brazos eternos y recibir protección y bendición. Él te está esperando con los brazos abiertos esta mañana. Él está esperándote con los brazos abiertos esta mañana y Él quiere que tú, amén, que tú le sirvas a Él, que tú vengas a Él. Él ya sabe quién tú eres. Él ya te conoce, Él ya te reconoce, Él sabe la necesidad que tienes. Quiero cerrar este mensaje esta mañana con una oración. Amantísimo Dios, tú que conoces el corazón de tu pueblo, ahora usted conoce la necesidad que hay en ellos. Así como tuvo Job esa necesidad, Señor. Pero tú llegaste a tiempo. Tú sabías quién era, cómo estaba y lo reconocías. Así como has reconocido ahora esta mañana a muchos que están pensando que ya no hay solución. Que ya no hay solución a su problema o salida a ese lugar donde se encuentran. Dios mío, esta mañana, ¿a dónde podremos huir de tu presencia?